RNE Audio. Descarga la app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Marca España, con Diego Marcos Sigüenza. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Marca España. Hoy hablamos de ciencia, más concretamente de los plásticos, que han transformado radicalmente nuestra forma de vivir. Su presencia tiene muchas cosas buenas, pero este mismo avance también nos ha traído una cara oscura: toneladas de residuos, ecosistemas dañados y un impacto ambiental que sigue creciendo. Para hablar del futuro, pero también del presente en cuanto a los plásticos, nos acompañará un profesor de química y comunicador científico. En el control de sonido está Javier Campos y en la producción Nuri Álvaro. Marca España. Estás en casa. Estás en Radio Exterior de España. A ciencia cierta. La investigación española con el profesor José Antonio López. Los plásticos están omnipresentes. No entenderíamos la historia moderna de nuestra especie sin ellos, pero a su vez son protagonistas de un intenso debate ambiental. El plástico y sus derivados permean en todos los ámbitos de nuestra cultura. ¿No es así, Hal? Hola, Diego, buenos días. Bueno, pues así es. Como ahora nos corroborará nuestro invitado, pues podemos situar ya al plástico en los albores del cine o al nylon, que fue artículo casi tan valioso como el oro durante y tras la Segunda Guerra Mundial. Pero no obstante, es cierto que en el sobrepoblado mundo actual que nos ha tocado vivir, suponen un riesgo medioambiental, yo creo que importante. Pues vamos a profundizar en esos riesgos presentes y futuros de un mundo casi envuelto en plástico, y lo vamos a hacer de la mano de Jordi Díaz Marcos, profesor de química y comunicador científico en el Instituto de Nanociencia y Nanotecnología de la Universidad de Barcelona. Jordi, bienvenido a Marca España. Un verdadero placer, muchas gracias por la invitación. Bueno, Jordi, la primera pregunta es obligada. ¿Es insostenible la situación actual en cuanto a residuos plásticos se refiere? ¿Constituyen los microplásticos un peligro aparte? Pues la respuesta es sí. Es insostenible seguir en este crecimiento que llevamos sobre todo desde mediados del siglo XX. Los números marcan que en pocos años se producirán más de 1.500 millones de toneladas de plástico, y a este ritmo y con las bajas tasas de reciclaje tenemos un problema grave que hay que solucionar. Sobre todo, últimamente que se han hecho estudios que demuestran que ingerimos microplásticos o por contacto dérmico, por inhalación o directamente por nuestra comida, y que estos microplásticos pueden causar problemas en la salud. Así que hemos de hacer algo. Pues otra pregunta entonces obligada. ¿Es irreversible la situación? O sea, ¿qué podemos hacer que no suponga simplemente el paso de un problema con plásticos al de otros materiales? Pues yo creo que no es insostenible, sobre todo en la sociedad actual tan tecnificada, que aportamos soluciones a tantas cosas, que vemos como cada día se publican nuevos estudios que nos protegen contra el cáncer, etcétera, etcétera. Los plásticos pues también pueden tener soluciones. Hay estudios a veces un poco exagerados que hablan de que haciendo pocas cosas podríamos reducir entre 4 quintas partes o incluso más de los plásticos consumidos, con inversiones en reciclaje. Por ejemplo, este es uno de los grandes problemas, y si lo solucionamos veremos un gran cambio. Con el cambio de hábitos de consumo, se estima que la mayoría del plástico utilizado está en el embalaje. Reducimos plástico de embalaje, reducimos plástico. Estos serían algunas de las muchas soluciones que se podrían hacer. Que no es poco, porque bajo el paraguas de plásticos, ¿cuántos y qué tipos de materiales se esconden? No serán todos igualmente contaminantes, ¿no? No, esto es curioso, es decir, todos conocemos el triángulo de Moebius, ese triangulito, ¿no? Sí. Esas flechas que nos indican el reciclaje. Sí, ¿no? Que con un número del 1 al 7 hay 6 plásticos principales y luego un séptimo que te habla de otros plásticos, que ahí entran muchos.
Esos son los más consumidos con muchísima diferencia, pero hay más de 30 familias y aquí tenemos que diferenciar entre este triángulo de Möbius, que sobre todo habla de polímeros, y luego los plásticos, que ya es cuando ya tienen un uso. Tenemos que pensar que aunque nosotros no nos hablan del polietileno, del polipropileno, etcétera, etcétera, en verdad luego estos plásticos tienen otras cosas. Que se ponen pues para mejorar sus propiedades mecánicas, para protegerlos contra el sol, los famosos aditivos. Sí. Y claro, cada uno de estos hace que el plástico varíe. Tenemos miles de diferentes plásticos, aunque las familias son muchas menos, y a veces cuando hablamos de los problemas del plástico nos tenemos que focalizar más en los problemas de los aditivos o de lo que se añade al plástico y poner el foco ahí. Se hablaba, Jordi, hace ya unos años del potencial de bolsas y materiales biodegradables procedentes, pues por ejemplo, de patatas o plátanos. ¿Fue solamente una curiosidad más o menos excéntrica o tendría base sólida y sostenible utilizar todos estos materiales biodegradables en lugar de los derivados del petróleo? A ver, por una parte necesitamos trabajar más, ¿no? Investigar más para potenciar este uso de bioplásticos. Se estima que más o menos se están produciendo 2,5 millones de toneladas, aún es poco, ¿no? Respecto a los miles de toneladas que se producen de otros plásticos. Pero y tienen sus usos en cosmética, en medicina, se están utilizando, pero también hay que tener un poco de cuidado porque a veces los bioplásticos implican el uso excesivo, por ejemplo, de agua para su producción, o implican, y esto lo vivimos hace no muchos años, implican el cambio de uso. Por ejemplo, seguro que os acordáis del bioetanol, ¿no? Que empezó a producirse, se produce además. Esto tuvo una implicación como un efecto mariposa en México, que se consumen muchas tortitas. Parte de la producción de la materia prima de las tortitas iba a bioetanol. Esto hizo que subieran el precio de las tortitas y era un producto que se consume sobre todo en personas con bajos recursos. Esto tuvo una implicación directa. Pues con los bioplásticos pasa un poco lo mismo. Primero, hemos de vigilar bien el uso y después los recursos, porque, por ejemplo, se han hecho estudios que los recursos hídricos para la producción de determinados bioplásticos son mayores que en otro tipo de plásticos. Y claro, los recursos hídricos, como todos sabemos, sobre todo aquí en España, son limitados. Son limitados. Bueno, últimamente parece que los pantanos están respondiendo, pero bueno, pero de momento hay que mantener un poquito estos recursos tan valiosos. Eres el autor del libro Un mundo sin plásticos. ¿Es posible? De Editorial Onada. No sé qué quieres reflejar en esta obra, a quién iría dirigida y sobre todo qué conclusiones podrías adelantarnos, haciendo o no spoiler, eso ya depende de ti. Sí, lo puedo hacer porque, a ver, yo inicié la escritura de este libro porque vi, sobre todo en educación, a través de lo que me llegaba a casa de mis hijos, que se estaba enfocando el mundo de los plásticos, se estaba demonizando. Únicamente se ponía el foco en sus malos usos, en el problema de los residuos, en las bajas tasas de reciclaje, y no se analizaba bien qué eran, primero, y después los usos que tenían y la importancia que ha tenido en múltiples sectores. Entonces yo lo que he pretendido hacer un balance, no sé si lo he conseguido, pero es mi objetivo de... Primero, vamos a saber qué son los plásticos, es decir, su historia, porque de la historia siempre se aprenden muchas cosas. Segundo, en qué usos tienen y dónde ha cambiado el paradigma. Yo me focalizo sobre todo en alimentación, en medicina y automoción. Y tercero, por supuesto, abordemos el problema. ¿Qué implicación tiene las bajas tasas de reciclaje, el excesivo uso de plásticos de un solo uso, y los residuos plásticos, los microplásticos? Es decir, que al final el libro se divide en estas tres partes: historia, buenos usos y malos usos. Pues precisamente, Jordi, nos gustaría entrar en una de esas partes, nos gustaría hacer algo de historia. ¿Cómo y cuándo empezó a introducirse el plástico en nuestras vidas?
Aunque la mayoría de libros te habla que el plástico entra en nuestras vidas, sobre todo a partir de 1907 con la baquelita, se habla de esto porque es el primer plástico sintético producido por el hombre 100%. Yo en el libro me voy un poquito más atrás con el celuloide, porque también es un plástico producido por el hombre, pero tenía un origen, había una parte que la naturaleza nos aportaba. Así que entre finales del siglo XIX y sobre todo inicios del siglo XX es cuando se inicia el mundo de los plásticos. La baquelita, aunque inicialmente su uso o se buscó una solución al hecho de que cada vez se necesitaba más electricidad en las ciudades y por tanto proteger los cables, luego se empezó a ver que se podía poner de diferentes formas, moldear, y empezaron a subir las aplicaciones. Y el gran boom, el salto absoluto y hacia donde estamos ahora, viene en la década de 1930 cuando ya empieza a aparecer el PVC, el polietileno, el polipropileno y sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, que se vio que fue muy importante en esta y acabado el conflicto, ya teníamos la materia prima y es cuando empezó a producirse los productos que tenemos en nuestras casas y que supuso un cambio en la economía. Es decir, los plásticos supusieron un cambio absoluto de la forma en que vivíamos, las clases sociales cambiaron, antes había mucha más diferencia entre la clase pobre y la clase rica. Esta media clase vino con los plásticos. Y es esto, entre principio del siglo XX comienza y el boom es sobre todo derivado de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues hablando de esa sostenibilidad que decíamos anteriormente, tengo una curiosidad personal que no me resisto a preguntarte, ¿no? Porque hablamos de un mundo tan loco como el que estamos viviendo, donde se utiliza lo más absurdo o aparentemente lo más absurdo como arma política, ¿no? Porque ahí tenemos a Trump firmando un decreto para volver otra vez a usar las pajitas de plástico, o a un sector de la política extrema, diría yo, española, ridiculizando la normativa sobre los tapones de plásticos sujetos a sus botellas. No sé qué opinas, porque no sé si son medidas, pues la de sustituir o minimizar los residuos de plásticos en cosas tan curiosas como pajitas o vasos de plásticos de establecimientos de comida rápida, que también se conocen como comida basura, creo, o los aritos que sujetan los packs de latas de bebidas, o esto de los tapones que te comentaba. No sé si estas medidas son efectivas. ¿Qué supone en un mundo tan globalizado? A ver, tú ya lo has adelantado. Estos son decisiones absolutamente ideológicas. Se asocia determinadas cosas como los tapones unidos a las botellas, las pajitas de plástico, etcétera, etcétera, a una cultura woke que nadie sabe bien qué significa, pero que es el enemigo a batir por esta extrema derecha o estos mandatarios. Y a mí esto me enerva un poco, porque ridiculizar las políticas ambientales es absolutamente irresponsable. El hecho de que se haya unido un tapón a la botella, aunque pueda molestarnos, que a veces somos demasiado exquisitos. Hasta que le coges el truco. Sí, exacto, ¿no? Como otras cosas. Esto supone luego el tener las dos piezas unidas y por tanto luego en el proceso de reciclaje favorece este reciclaje. Además, esto se está potenciando que el material sea el mismo, tanto el del tapón como el de la botella, porque eso era un problema y podemos hablar de esto, ¿no? De que a veces en los diseños de determinados materiales el ecodiseño no es correcto. Es por tanto una medida pequeña pero útil, y la de las pajitas de plástico es lo mismo. Se utilizan demasiado producto de usar y tirar, de un solo uso, que es uno de los grandes problemas asociados al plástico. Un solo uso y embalajes. Si podemos evitar ciertas aplicaciones de un solo uso con otros materiales, ¿por qué no hacerlo? ¿Cuál es el problema? Este intento de ridiculizar y que las masas vean como que esto es como ridículo, ¿no? Algo ridículo, es absolutamente irresponsable, y yo particularmente no lo entiendo.
Jordi, cambiando un poco de tema, como investigador en un instituto de nanociencia y nanotecnología, ¿qué proyectos lleva tu grupo actualmente a cabo? ¿Qué colaboraciones tenéis, como decimos, en un mundo pues cada vez más pequeño? Pues a ver, yo tengo como 2 gorros en la Universidad de Barcelona. Uno es en los centros científicos y tecnológicos de la misma universidad, y llevamos sobre todo proyectos relacionados con la mejora de la caracterización de materiales. Ahora, recientemente se adquirió un microscopio electrónico de transmisión que permite trabajar a bajo voltaje en medios de cerca de 4 millones de euros. Entonces, nos centramos en la mejora del conocimiento de la materia en la nanoescala. Eso por una parte. Y luego, por la otra, en el Instituto de Nanociencia y Nanotecnología de la UB, donde también colaboro, se está trabajando para aplicaciones y el conocimiento del material lo más pequeño posible, es decir, de conocer el fotón, el electrón, la molécula, la nanopartícula, para darle aplicaciones concretas. Entonces nos estamos focalizando mucho en estos 2 aspectos. ¿Estamos los españoles especialmente concienciados con el medio ambiente, como muchos de nuestros vecinos europeos? ¿O somos más bien de la sintonía de otros países? Antes comentaba Trump en Estados Unidos o China, por poner 2 polos terrestres. ¿Somos un país potente en reciclado y en investigación en este campo? A ver, esta pregunta hace 5 años te respondería más claramente que sí. Ahora, con lo que comentábamos antes, un poquito menos. A ver, las tasas de reciclaje de los españoles, por ejemplo, son superiores. En Estados Unidos se estima que no llega al 10% y en España supera el 15%. No estamos en la misma onda, ¿no? Los mismos números de los países del norte de Europa, pero bueno, no está mal. Estamos muy habituados a intentar tirar en los contenedores adecuados la basura, de reciclar. Es decir, hay una cierta concienciación de todos y sobre todo de las nuevas generaciones que ya han visto que esto se tiene que hacer así o se trabaja en el aula. Respecto a la investigación española en general es puntera y para mí es un poco MacGyver, es decir, mucha imaginación y poco dinero. Con poco dinero, sí. Sí, y es como todo. Queremos mejorar las tasas de reciclaje, queremos mejorar la investigación, queremos mejorar como país, tenemos que hacer inversiones. Sí. Hemos hablado principalmente de los peligros del uso excesivo y acumulación de los residuos de los plásticos, pero no sé si no hay una cara amable en todo este campo. Con un uso razonable, ¿no hay un futuro para el uso de los plásticos en una sociedad concienciada con la naturaleza? Hay una cara amable que yo la dividiría en 2 partes. Por una parte, el plástico ha salvado muchas vidas. Ahí queda que ahora queda un poco fuerte, ¿no?, la frase, pero el plástico utilizado en medicina ha permitido tener soluciones que no teníamos antes de la llegada del plástico. Esto solo es un ejemplo, ¿no?, de su importancia. Y la cara amable es que aún podemos hacer muchas cosas para que el plástico siga entre nosotros y evitemos, ¿no?, el problema del reciclaje el problema de los microplásticos o de otras cosas que hemos hablado, ¿no?, durante la entrevista. Sí. Sí. No, te iba a comentar, es que como has mencionado la medicina, me ha surgido esa duda. No sé si sectores tan importantes como la medicina, la alimentación o incluso el transporte, si se pueden concebir sin plásticos. Pues aquí la respuesta categórica es no. Es decir, estas 3 industrias que justo has comentado, que hablo en el libro, sí. Sin el plástico, la tasa de vida de la población en general sin el plástico sería menor. Tendríamos que ir a tasas de vida de mediados, ¿no?, hacia atrás del siglo XX. Solo te pongo un ejemplo, las jeringas sí. De plástico, estas sí que son de un solo uso y así es correcto. Antes de ellas había jeringas metálicas que se volvían a utilizar, se limpiaban. De aquella manera, se limpiaban de aquella manera. Sí, y poca hepatitis C se ha transmitido con eso. Correcto, había muchos estudios que han demostrado que muchas enfermedades se volvían a transmitir, que gente moría, las bolsas de suero son de plásticos, las jeringas que hemos comentado,
en la industria de la medicina hay muchísimos ejemplos de elementos plásticos que son claves para nuestras vidas. También en el mismo libro hablo de que a veces hay excesivo uso del plástico, mucho embalaje que a lo mejor podríamos evitar, mucha botella de agua que dan a los enfermos que podríamos evitar, es correcto, pero la industria de la medicina sin el plástico volveríamos 100 años atrás. La automoción, ¿qué queremos? Gastar menos, consumir menos gasolina, energía en general, movernos. Hay millones de coches. Sin el plástico, el peso del coche aumentaría un mínimo de un 20%. Esto supondría mucha más gasolina, mucha más energía, mucho más consumo de CO2, etcétera, etcétera. Es decir, que los millones de coches que tenemos sin el plástico tampoco funcionarían y tendríamos un grave problema de energía. Y la alimentación es otro ejemplo al estilo de la medicina. Queremos nuestros alimentos en todo momento que no estén contaminados, que nos lleguen. Queremos un kilómetro cero, ¿no? Pero no es viable, no podemos tener una ciudad, ejemplo en España, ¿no? Barcelona, Madrid, millones de personas, no tenemos huertos para alimentarlos. ¿Qué hacemos? Los transportamos. Sin el plástico, sin los embalajes, sin la protección, esto sería inviable. Aparte que este transporte en sí, con otros tipos de materiales, subiría el peso, otra vez tendríamos problemas de energía. Nos permiten recubrirlos ante bacterias, evitar la oxidación, evitar el problema en general de los alimentos. Sin esto no tendríamos alimentos para alimentar a 8.000 millones de personas. Estos son solo 2 ejemplos de que sin plásticos no podríamos vivir. Jordi, hemos hablado de tu faceta como científico, pero como comunicador en el Instituto de Nanociencia y Nanotecnología de tu universidad. No sé si nos puedes describir brevemente qué actividades lleváis a cabo. Sí, tanto en el INDOS-UB, ¿no? En el Instituto de Nanociencia y Nanotecnología, como en los centros científicos y tecnológicos de la UB, desde hace 10 años estamos potenciamos mucho la comunicación de las nanotecnologías y poniéndonos medallas, que a veces hay que ponérselas. Ahora mismo seríamos el grupo que lidera la comunicación de las nanotecnologías en España con proyectos, por ejemplo, como el Festival 10⁻⁹, que junta a los principales centros de investigación de nanotecnología en España, o proyectos de educación como Nanoinventum y Nanoeduca. Para que os hagáis una idea, el mismo festival, que ha cumplido 10 años este año, cubre o ha tenido actividades en 15 países iberoamericanos y ha llegado a más de 300.000 personas. O los proyectos de nanoeducación ya han llegado a más de 30.000 personas. Es sobre todo en esto. Y luego potenciamos mucho también la comunicación innovadora. El uso de herramientas tecnológicas como la realidad aumentada, la hibridación de arte y ciencia, sobre todo en temas de nanomateriales y también de materiales, o en este caso, ¿no?, que estamos hablando hoy, de los plásticos. Pues para finalizar y muy brevemente, ¿algún consejo que podamos seguir como individuos? ¿El general o el del mundo de los plásticos? Vamos a centrarnos de momento en los plásticos. No sé si hay algún mensaje para nuestros gobernantes. Sí, yo lo primero que diría es que, aunque a veces pensemos que lo que nosotros hacemos no tiene efectos, sí que los tiene. Es decir, que tenemos que pensar no como unidad, sino como conjunto, que si todos dejamos de consumir ciertos plásticos de un solo uso, la suma de todos tiene implicaciones. Y luego que pensemos, que analicemos, que leamos, que nos informemos y que no nos fiemos de determinados gobernantes que nos dicen mensajes simples, que pensemos que el mundo lo tenemos que dejar de forma correcta para nuestros hijos, para nuestros nietos, y que no tenemos que ser egoístas. Pues ojalá que así sea. Estupendo, un mensaje muy clarito. Ojalá que así sea. Jordi Díaz Marcos, profesor de Química y comunicador científico en el Instituto de Nanociencia y Nanotecnología de la Universidad de Barcelona, gracias por acercarnos todos estos temas y muchas gracias por acompañarnos en Marca España.
Gracias a vosotros por darme este espacio y este tiempo para hablar de este interesante tema. Muchísimas gracias. Adeu, un abrazo. Y Hal, muchísimas gracias por acompañarnos un día más. Hasta la semana que viene. Faltaría más. Gracias. Dime dónde está, le pregunté a la noche. Y en el mismo sitio, con la misma gente, en el mismo lugar. No quisiera pensar que llegaste tarde. No es tan difícil sentir el quejío de mi corazón. No quiero ver. Nos marchamos por hoy con este Sale el sol en el bajo A de Javi Medina y el Duende Callejero. Os recordamos, como siempre, que nos podéis escuchar todos los programas en nuestro podcast en RN Audio. También estamos en X, antes Twitter, en @_RTV, marca E. Hasta mañana, adiós. No imagino un mundo sin ti, tú y yo, sobra lo demás. Sale el sol en mi ventana, veo tu mañana florecer, y en la mañana también veo tu cara, ahí desde mi ventana. Quiero ser el que te arranca una sonrisa y al rozar tu piel, aquel que hace tonterías pa' que te sientas bien. Tú descuida